¿Qué onda, mi gente de la trama del saber? Aquí estamos de nuevo, listos para desenterrar los secretos más oscuros de la realeza y sacudirles el rollo. Prepárense bien, porque hoy vamos a meternos de lleno en la tremenda historia de la familia Borgia, la sangre Borgia, poder, pecado y el apodrecimiento del Vaticano. Antes de que nos clavamos en este chismecito histórico que les pondrá la piel chinita, órale, suscríbanse al canal para que no se pierdan nada de nuestras historias. Déjennos un buen me gusta si este viaje al pasado les prende. Activen la campanita para que les avise de cada nuevo video. Y claro, cuéntenos en los comentarios de dónde nos están acompañando en esta aventura del saber. Su apoyo es el mero mole que nos impulsa a seguir echando luz sobre estas voces olvidadas. La familia Borgia, aunque no era una casa real con trono hereditario como otras, ¿qué onda? Fue una de las dinastías más poderosas e infames de Italia y Europa en los siglos XV y XVI. Su historia es sinónimo de poder absoluto, corrupción desenfrenada, incesto, envenenamientos y asesinatos, lo que los hace absolutamente perfectos para este rollo de decadencia moral e intriga en la realeza, o casi realeza. Esta familia manipuló la iglesia y la política italiana para sus propios fines, dejando un rastro de escándalos y terror que te ponen la piel chinita. El tema principal de este rollo es cómo la búsqueda desmedida de poder y riqueza por parte de la familia Borgia los llevó a un apodrecimiento moral y espiritual que se manifestó en corrupción eclesiástica, intrigas sangrientas y una vida personal que ignoraba por completo cualquier código de ética. El gancho narrativo reside en el brutal contraste entre la fachada de santidad que el Vaticano intentaba mantener y la cruda realidad de los pecados, vicios y crímenes que se cocinaban tras sus muros, orquestados por esta familia. Vamos a revelar las verdades incómodas y el sufrimiento que causaron, revelando el verdadero costo de un poder absoluto corrompido hasta la médula. Nos centraremos en figuras clave como el Papa Alejandro VI, el patriarca de la familia y el más infame de todos. También hablaremos de César Borgia, su hijo más famoso y su mayor herramienta de poder, un cardenal que renunció para ser un líder militar implacable. No podemos olvidar a Lucrecia I Borgia, su hija, cuya vida fue usada como pieza de ajedrez en las estrategias políticas de su padre y hermano. Y claro, João Borgia, el hijo favorito del Papa Alejandro VI, cuya muerte misteriosa es uno de los mayores enigmas de la familia. El conflicto principal de la familia Borgia fue su ambición insaciable, que los llevó a manipular la iglesia y la política, sacrificando la moralidad y la vida de muchos en su camino hacia el poder. La decadencia se manifestará a través del Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, cuya vida libertina antes y durante su papado, con varias amantes e hijos, fue un verdadero escándalo para un cardenal. Como papa, usó su posición para acumular poder y riqueza para su familia en detrimento de la moralidad de la Iglesia. El papado del Papa Alejandro VI fue el colmo de la decadencia moral eclesiástica. Su pontificado estuvo marcado por nepotismo extremo, simonía, o sea, la venta de cargos eclesiásticos y una reputación de fiestas extravagantes. Además, su vida personal ignoraba por completo los votos de celibato. ¡Qué bárbaro! Vivió bajo la amenaza constante de rivales y conspiraciones, lo que lo llevó a usar tácticas bien calculadas para mantenerse en la cima. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI lo muestran con toda la pompa papal, pero esconden la mente calculadora y la moral bien cuestionable detrás del velo de la santidad. La muerte del Papa Alejandro VI está rodeada de misterio, un final que es el ápice de la intriga y la inmoralidad, mostrando el apodrecimiento de su alma.
Muchos creen que fue envenenado por equivocación con un veneno que él mismo pretendía usar en sus enemigos, o que murió de malaria. La idea de un papa muriendo por su propio ardil es, sin duda, el colmo de la decadencia moral y de la intriga, un verdadero trueno en un cielo despejado que cerró su pontificado de forma bien gacha y escandalosa. César Borgia, el hijo más famoso del Papa Alejandro VI, era la ambición despiadada hecha persona. Fue cardenal, pero renunció para volverse un líder militar y político implacable, el que inspiró a Nicolás Maquiavelo a escribir El Príncipe. Él no dudó en usar el engaño, la traición y el asesinato para consolidar su poder y el de su familia, un verdadero ejemplo de la amoralidad de la época. Las pinturas a óleo de César Borgia lo muestran como un hombre de poder y visión, pero ocultan los estragos de la enfermedad y la crueldad de sus acciones. César Borgia sufrió de sífilis, una enfermedad devastadora en esa época, que lo dejó con marcas en el rostro y un declive físico, un apodrecimiento que contrastaba brutalmente con su imagen de poder. Su vida fue un ciclo constante de traiciones y batallas, y los rumores de incesto con su hermana Lucrecia Borgia eran comunes, lo que añadía a su decadencia moral. Murió en una emboscada en España, lejos del poder que tanto quería, un final violento para una vida violenta, mostrando que ni la brutalidad más extrema te salva de tu destino. La siguiente en la línea de los Borgia, mi gente, fue Lucrecia I Borgia, hija del Papa Alejandro VI. Su vida, qué rollo, fue usada como pieza de ajedrez en las estrategias políticas de su padre y de su hermano. Ella se casó 3 veces, y cada matrimonio no era por amor, ni de chiste, sino una alianza bien estratégica para los planes de poder de su familia. En las pinturas a óleo de Lucrecia I Borgia, se le muestra como una mujer de belleza enigmática, con una mirada que parece esconder muchos secretos. Pero la neta es que su vida fue marcada por la manipulación y un montón de escándalos que la persiguieron, un apodrecimiento moral que, sin querer o queriendo, le impuso su propia familia. Lucrecia I Borgia vivió bajo la sombra de un padre y un hermano bien dominantes, siendo forzada a matrimonios infelices que solo servían a la ambición de los Borgia. Ella fue blanco de un montón de rumores y calumnias, incluyendo acusaciones de incesto con su padre y con su hermano, y de envenenar a los enemigos. ¡Qué bárbaro! Aunque su imagen ha sido limpiada por algunos historiadores modernos, el peso de esa reputación y el uso de su cuerpo y de su vida para fines políticos son un tipo de sufrimiento y una decadencia moral que le impusieron. Murió joven, a los 39 años, de fiebre puerperal después de un parto bien difícil. Su historia es un capítulo triste en la saga de los Borgia, mostrando cómo hasta las mujeres eran herramientas en el juego de poder. Joan Borgia, el hijo favorito del Papa Alejandro VI y hermano de César, y Lucrecia I Borgia, es otra figura trágica en esta familia. Él era el duque de Gandía, y su muerte misteriosa es uno de los mayores enigmas de la familia Borgia. Aunque gozaba del favor de su padre, era conocido por su vida bien disipada y por ser menos competente en lo militar que su hermano César Borgia. Su destino, mi gente, fue un reflejo de la brutalidad que se vivía dentro de la propia familia Borgia, donde la rivalidad y la ambición no tenían límites. João Borgia fue brutalmente asesinado y su cuerpo, qué fuerte, fue encontrado flotando en el río Tíber, en Roma. La sospecha más fuerte es que fue muerto por orden de su propio hermano, César Borgia, por mera rivalidad, un verdadero desmadre familiar. Este asesinato es un ejemplo gritante de la brutalidad y de la rivalidad mortal que existía dentro de la propia familia Borgia. Un apodrecimiento que llegaba hasta el núcleo de la sangre.
Las pinturas a óleo de João Borgia son menos comunes, pero la historia de su muerte violenta es un capítulo sombrío que ilustra la ferocidad de esta dinastía. El papado del Papa Alejandro VI no fue solo un periodo de intrigas y nepotismo, fue un verdadero festival de decadencia moral que te dejaba con el Jesús en la boca. La venta de cargos eclesiásticos, conocida como simonía, era el pan de cada día. ¡Qué bárbaro! Y las fiestas extravagantes que organizaba en el Vaticano eran la comidilla de toda Europa. El Papa, que por sus votos debía ser célibe, tenía varias amantes e hijos, y eso era un escándalo que la Iglesia intentaba ocultar. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI lo muestran con toda la pompa papal. Pero esas imágenes no revelan la mente calculadora y la moral bien cuestionable que se escondían detrás del velo de la santidad. César Borgia, inspirado por la amoralidad de su tiempo, no dudó en usar el engaño, la traición y el asesinato para consolidar su poder y el de su familia. Su figura, que inspiró a Nicolás Maquiavelo a escribir El Príncipe, es el ejemplo máximo de cómo la ambición desmedida puede corromper el alma y llevar a una decadencia moral sin límites. A pesar de su poder y su visión, sufrió de sífilis, una enfermedad devastadora que lo dejó con marcas en el rostro y un declive físico, un apodrecimiento visible que contrastaba brutalmente con su imagen de líder implacable en sus pinturas a óleo. La vida de César Borgia fue un ciclo constante de traiciones y batallas, un verdadero circo de la vida. Los rumores de incesto con su hermana Lucrecia Borgia eran comunes en la época, añadiendo una capa más a su ya notoria decadencia moral. Murió en 1900, una emboscada en España, lejos del poder que tanto anhelaba. Un final violento para una vida violenta, mostrando que ni la brutalidad más extrema te salva de tu destino. Su figura es un testamento de cómo la búsqueda obsesiva de poder puede llevar a un pudrimiento tanto físico como espiritual. La manipulación de Lucrecia I Borgia por parte de su padre y su hermano es un claro ejemplo de cómo las mujeres de la familia Borgia eran usadas como piezas de ajedrez en el juego político. Sus matrimonios forzados, sus calumnias y los rumores de incesto y envenenamiento que la rodearon, aunque no totalmente probados, la sumieron en un apodrecimiento moral impuesto por su propia sangre. Su vida, reflejada en sus pinturas a óleo como la de una mujer de belleza enigmática, fue en realidad un calvario de manipulación y escándalo que culminó con su muerte por fiebre puerperal. La rivalidad entre los hermanos Borgia, especialmente entre César Borgia y João Borgia, es un reflejo de la brutalidad que se vivía dentro de la propia familia. La muerte de João Borgia a manos de su propio hermano es un episodio escalofriante que muestra cómo la ambición podía destruir los lazos de sangre. Este desmadre familiar, con asesinatos y traiciones internas, es un ejemplo máximo de la decadencia que carcomía a la familia Borgia desde sus cimientos. Las raras pinturas a óleo de João Borgia apenas insinúan la oscuridad de su destino. La casa de Borgia personificó una era en que el renacimiento y el poder se mezclaban con una moralidad que se curvaba a los intereses de la ambición. Son un estudio de caso perfecto sobre cómo el poder absoluto puede corromper y llevar a la decadencia humana en sus formas más extremas, dejando un rastro de terror y apodrecimiento que manchó la historia de la Iglesia y de Italia. Este rollo de los Borgia es un recordatorio de que, incluso bajo el manto de la santidad, la putrefacción puede infiltrarse y devorar todo a su paso, un legado que te deja pensando. El nepotismo extremo del Papa Alejandro VI, al nombrar a sus hijos y parientes en altos cargos de la Iglesia, fue una práctica que escandalizó a muchos y contribuyó
a la decadencia moral del papado. No solo buscaba enriquecer a su familia, sino también consolidar su propio poder político en los estados pontificios. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI lo muestran como el líder de la cristiandad, pero esa imagen oculta la red de favores y corrupción que tejía a su alrededor, un apodrecimiento que erosionaba la autoridad espiritual de la Iglesia. La simonía, la venta de cargos eclesiásticos, fue otra fuente de decadencia moral durante el pontificado del Papa Alejandro VI. Este comercio de influencias y posiciones dentro de la Iglesia, a menudo por sumas exorbitantes, transformaba la vocación religiosa en un mero negocio, desvirtuando los principios de la fe. Las pinturas a óleo de la época, que muestran el esplendor del Vaticano, no revelan la corrupción que se vivía tras bambalinas, un pudrimiento que afectaba la credibilidad de la institución y que sería una de las causas de la Reforma Protestante, un trueno en un cielo despejado. La vida libertina del Papa Alejandro VI, con sus numerosas amantes e hijos, era un secreto a voces que escandalizaba a la sociedad de la época, incluso en un renacimiento que ya era más permisivo. Este comportamiento, en abierta contradicción con sus votos de celibato, es un ejemplo flagrante de su decadencia moral personal y de cómo el poder absoluto podía corromper hasta la figura más sagrada. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI, aunque lo muestran con toda la dignidad papal, no pueden ocultar los chismecitos y la reputación de inmoralidad que lo persiguieron hasta su misteriosa muerte, un apodrecimiento que trascendió la vida. El uso de envenenamiento como herramienta política era una práctica común en la Italia del Renacimiento, y la familia Borgia fue maestra en este arte, lo que contribuye a su fama de decadencia moral y brutalidad. La sospecha de que el Papa Alejandro VI fue víctima de su propio veneno es una ironía macabra que epitomiza la ambición y la crueldad de la época. Este método de eliminación de enemigos era una muestra del desmadre de la corte, donde la vida humana valía bien poquito y la búsqueda de poder justificaba cualquier medio, por más vil que fuera. La figura de César Borgia, con su ambición desmedida y su brutalidad, se convirtió en un símbolo de la amoralidad de los Borgia. Su sífilis, una enfermedad que lo fue pudriendo físicamente con marcas en el rostro y un declive general, es un recordatorio de que ni los más poderosos podían escapar de las consecuencias de sus excesos. Esta decadencia física, visible en sus últimas pinturas a óleo, se sumaba a su decadencia moral, mostrando cómo la enfermedad y el pecado se entrelazaban en la vida de los Borgia, dejando un legado de terror y fascinación. La siguiente en la línea de los Borgia, mi gente, fue Lucrecia I Borgia, hija del Papa Alejandro VI. Su vida, qué rollo, fue usada como pieza de ajedrez en las estrategias políticas de su padre y de su hermano. Ella se casó 3 veces, y cada matrimonio no era por amor, ni de chiste, sino una alianza bien estratégica para los planes de poder de su familia. En las pinturas a óleo de Lucrecia I Borgia, se le muestra como una mujer de belleza enigmática, con una mirada que parece esconder muchos secretos. Pero la neta es que su vida fue marcada por la manipulación y un montón de escándalos que la persiguieron, un apodrecimiento moral que sin querer queriendo le impuso su propia familia. Lucrecia I Borgia vivió bajo la sombra de un padre y un hermano bien dominantes, siendo forzada a matrimonios infelices que solo servían a la ambición de los Borgia. Ella fue blanco de un montón de rumores y calumnias, incluyendo acusaciones de incesto con su padre y con su hermano, y de envenenar a los enemigos. ¡Qué bárbaro! Aunque su imagen ha sido limpiada
Por algunos historiadores modernos, el peso de esa reputación y el uso de su cuerpo y de su vida para fines políticos son un tipo de sufrimiento y una decadencia moral que le impusieron. Murió joven, a los 39 años, de fiebre puerperal, después de un parto bien difícil. Su historia es un capítulo triste en la saga de los Borgia, mostrando cómo hasta las mujeres eran herramientas en el juego de poder. Juan Borgia, el hijo favorito del Papa Alejandro, y hermano de César y Lucrecia I Borgia, es otra figura trágica en esta familia. Él era el duque de Gandía, y su muerte misteriosa es uno de los mayores enigmas de la familia Borgia. Aunque gozaba del favor de su padre, era conocido por su vida bien disipada y por ser menos competente en lo militar que su hermano César Borgia. Su destino, mi gente, fue un reflejo de la brutalidad que se vivía dentro de la propia familia Borgia, donde la rivalidad y la ambición no tenían límites. Joan Borgia fue brutalmente asesinado y su cuerpo, qué fuerte, fue encontrado flotando en el río Tíber, en Roma. La sospecha más fuerte es que fue muerto por orden de su propio hermano, César Borgia, por mera rivalidad, un verdadero desmadre familiar. Este asesinato es un ejemplo gritante de la brutalidad y de la rivalidad mortal que existía dentro de la propia familia Borgia. Un apodrecimiento que llegaba hasta el núcleo de la sangre. Las pinturas a óleo de Juan Borgia son menos comunes, pero la historia de su muerte violenta es un capítulo sombrío que ilustra la ferocidad de esta dinastía. El papado del Papa Alejandro VI no fue solo un periodo de intrigas y nepotismo, fue un verdadero festival de decadencia moral que te dejaba con el Jesús en la boca. La venta de cargos eclesiásticos, conocida como simonía, era el pan de cada día. ¡Qué bárbaro! Y las fiestas extravagantes que organizaba en el Vaticano eran la comidilla de toda Europa. El Papa, que por sus votos debía ser célibe, tenía varias amantes e hijos, y eso era un escándalo que la Iglesia intentaba ocultar. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI lo muestran con toda la pompa papal, pero esas imágenes no revelan la mente calculadora y la moral bien cuestionable que se escondían detrás del velo de la santidad. César Borgia, inspirado por la amoralidad de su tiempo, no dudó en usar el engaño, la traición y el asesinato para consolidar su poder y el de su familia. Su figura, que inspiró a Nicolás Maquiavelo, a Cinto, escribir El Príncipe, es el ejemplo máximo de cómo la ambición desmedida puede corromper el alma y llevar a una decadencia moral sin límites. A pesar de su poder y su visión, sufrió de sífilis, una enfermedad devastadora que lo dejó con marcas en el rostro y un declive físico, un apodrecimiento visible que contrastaba brutalmente con su imagen de líder implacable en sus pinturas a óleo. La vida de César Borgia fue un ciclo constante de traiciones y batallas, un verdadero circo de la vida. Los rumores de incesto con su hermana Lucrecia I Borgia eran comunes en la época, añadiendo una capa más a su ya notoria decadencia moral. Murió en una emboscada en España, lejos del poder que tanto anhelaba, un final violento para una vida violenta, mostrando que ni la brutalidad más extrema te salva de tu destino. Su figura es un testamento de cómo la búsqueda obsesiva de poder puede llevar a un pudrimiento tanto físico como espiritual. La manipulación de Lucrecia I Borgia por parte de su padre y su hermano es un claro ejemplo de cómo las mujeres de la familia Borgia eran usadas como piezas de ajedrez en el juego político. Sus matrimonios forzados, sus calumnias y los rumores de incesto y envenenamiento que la rodearon, aunque no totalmente probados, la sumieron en un apodrecimiento moral impuesto por su propia sangre. Su vida, reflejada en sus pinturas a óleo como la de una mujer de belleza enigmática,
fue en realidad un calvario de manipulación y escándalo que culminó con su muerte por fiebre puerperal. La rivalidad entre los hermanos Borgia, especialmente entre César Borgia y Juan Borgia, es un reflejo de la brutalidad que se vivía dentro de la propia familia. La muerte de Juan Borgia a manos de su propio hermano es un episodio escalofriante que muestra cómo la ambición podía destruir los lazos de sangre. Este desmadre familiar, con asesinatos y traiciones internas, es un ejemplo máximo de la decadencia que carcomía a la familia Borgia desde sus cimientos. Las raras pinturas a óleo de Juan Borgia apenas insinúan la oscuridad de su destino. La casa de Borgia personificó una era en que el renacimiento y el poder se mezclaban con una moralidad que se curvaba a los intereses de la ambición. Son un estudio de caso perfecto sobre cómo el poder absoluto puede corromper y llevar a la decadencia humana en sus formas más extremas, dejando un rastro de terror y apodrecimiento que manchó la historia de la Iglesia y de Italia. Este rollo de los Borgia es un recordatorio de que, incluso bajo el manto de la santidad, la putrefacción puede infiltrarse y devorar todo a su paso, un legado que te deja pensando. El nepotismo extremo del Papa Alejandro VI, al nombrar a sus hijos y parientes en altos cargos de la Iglesia, fue una práctica que escandalizó a muchos y contribuyó a la decadencia moral del papado. No solo buscaba enriquecer a su familia, sino también consolidar su propio poder político en los estados pontificios. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI lo muestran como el líder de la cristiandad, pero esa imagen oculta la red de favores y corrupción que tejía a su alrededor, un apodrecimiento que erosionaba la autoridad espiritual de la Iglesia. La simonía, la venta de cargos eclesiásticos, fue otra fuente de decadencia moral durante el pontificado del Papa Alejandro VI. Este comercio de influencias y posiciones dentro de la Iglesia, a menudo por sumas exorbitantes, transformaba la vocación religiosa en un mero negocio, desvirtuando los principios de la fe. Las pinturas a óleo de la época, que muestran el esplendor del Vaticano, no revelan la corrupción que se vivía tras bambalinas, un pudrimiento que afectaba la credibilidad de la institución y que sería una de las causas de la Reforma protestante, un trueno en un cielo despejado. La vida libertina del Papa Alejandro VI, con sus numerosas amantes e hijos, era un secreto a voces que escandalizaba a la sociedad de la época, incluso en un renacimiento que ya era más permisivo. Este comportamiento, en abierta contradicción con sus votos de celibato, es un ejemplo flagrante de su decadencia moral personal y de cómo el poder absoluto podía corromper hasta la figura más sagrada. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI, aunque lo muestran con toda la dignidad papal, no pueden ocultar los chismecitos y la reputación de inmoralidad que lo persiguieron hasta su misteriosa muerte, un apodrecimiento que trascendió la vida. El uso de envenenamiento como herramienta política era una práctica común en la Italia del Renacimiento, y la familia Borgia fue maestra en este arte, lo que contribuye a su fama de decadencia moral y brutalidad. La sospecha de que el Papa Alejandro VI fue víctima de su propio veneno es una ironía macabra que epitomiza la ambición y la crueldad de la época. Este método de eliminación de enemigos era una muestra del desmadre de la corte, donde la vida humana valía bien poquito y la búsqueda de poder justificaba cualquier medio, por más vil que fuera. La figura de César Borgia, con su ambición desmedida y su brutalidad, se convirtió en un símbolo de la amoralidad de los Borgia. Su sífilis, una enfermedad que lo fue pudriendo físicamente con marcas en el rostro y un declive general,
Es un recordatorio de que ni los más poderosos podían escapar de las consecuencias de sus excesos. Esta decadencia física, visible en sus últimas pinturas a óleo, se sumaba a su decadencia moral, mostrando cómo la enfermedad y el pecado se entrelazaban en la vida de los Borgia, dejando un legado de terror y fascinación. La familia Borgia, mi gente, personificó una era en la que el renacimiento y el poder se mezclaban con una moralidad que se curvaba a los intereses de la ambición. Son un estudio de caso perfecto sobre cómo el poder absoluto puede corromper y llevar a la decadencia humana en sus formas más extremas, dejando un rastro de terror y apodrecimiento que manchó la historia de la Iglesia y de Italia. Este rollo de los Borgia es un recordatorio de que incluso bajo el manto de la santidad, la putrefacción puede infiltrarse y devorar todo a su paso. Un legado que te deja pensando y con el Jesús en la boca. El nepotismo extremo del Papa Alejandro VI, al nombrar a sus hijos y parientes en altos cargos de la Iglesia, fue una práctica que escandalizó a muchos y contribuyó a la decadencia moral del papado. No solo buscaba enriquecer a su familia, sino también consolidar su propio poder político en Vinocinto. Los estados pontificios. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI lo muestran como el líder de la cristiandad, pero esa imagen oculta la red de favores y corrupción que tejía a su alrededor, un apodrecimiento que erosionaba la autoridad espiritual de la Iglesia y dejaba un nudo en la garganta. La simonía, o sea, la venta de cargos eclesiásticos, fue otra fuente de decadencia moral durante el pontificado del Papa Alejandro VI. Este comercio de influencias y posiciones dentro de la Iglesia, a menudo por sumas exorbitantes, transformaba la vocación religiosa en un mero negocio, desvirtuando los principios de la fe. Las pinturas a óleo de la época, que muestran el esplendor del Vaticano, no revelan la corrupción que se vivía tras bambalinas, un pudrimiento que afectaba la credibilidad de la institución y que sería una de las causas de la Reforma protestante, un verdadero trueno en un cielo despejado para la Iglesia. La vida libertina del Papa Alejandro VI, con sus numerosas amantes e hijos, era un secreto a voces que escandalizaba a la sociedad de la época, incluso en un renacimiento que ya era más permisivo. Este comportamiento, en abierta contradicción con sus votos de celibato, es un ejemplo flagrante de su decadencia moral personal y de cómo el poder absoluto podía corromper hasta la figura más sagrada. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI, aunque lo muestran con toda la dignidad papal, no pueden ocultar los chismecitos y la reputación de inmoralidad que lo persiguieron hasta su misteriosa muerte, un apodrecimiento que trascendió la vida. El uso de envenenamiento como herramienta política era una práctica común en la Italia del Renacimiento, y la familia Borgia fue maestra en este arte, lo que contribuye a su fama de decadencia moral y brutalidad. La sospecha de que el Papa Alejandro VI fue víctima de su propio veneno es una ironía macabra que epitomiza la ambición y la crueldad de la época. Este método de eliminación de enemigos era una muestra del desmadre de la corte, donde la vida humana valía bien poquito, y la búsqueda de poder justificaba cualquier medio, por más vil que fuera. La figura de César Borgia, con su ambición desmedida y su brutalidad, se convirtió en un símbolo de la amoralidad de los Borgia. Su sífilis, una enfermedad que lo fue pudriendo físicamente con marcas en el rostro y un declive general, es un recordatorio de que ni los más poderosos podían escapar de las consecuencias de sus excesos. Esta decadencia física, visible en sus últimas pinturas a óleo, se sumaba a su decadencia moral,
mostrando cómo la enfermedad y el pecado se entrelazaban en la vida de los Borgia, dejando un legado de terror y fascinación que te pone la piel chinita. La vida de Lucrecia I Borgia, aunque usada como peón político, es un espejo del sufrimiento y la decadencia moral que la rodeó. Los rumores de incesto y envenenamiento la persiguieron, y sus matrimonios forzados la convirtieron en una herramienta de la ambición familiar. Las pinturas a óleo de Lucrecia I Borgia la muestran con una belleza enigmática, pero la realidad de su vida fue marcada por la manipulación y el escándalo, culminando con su muerte por fiebre puerperal. Su historia es un recordatorio de que incluso si tu imagen se limpia, el peso de la calumnia puede ser un tormento eterno. La muerte brutal de Juan Borgia, el hijo favorito del Papa Alejandro VI, es el clímax de la brutalidad y la decadencia dentro de la propia familia Borgia. La fuerte sospecha de que fue asesinado por orden de su propio hermano, César Borgia, por mera rivalidad, es un desmadre que te deja sin palabras. Este acto de violencia fratricida es un ejemplo gritante de cómo la ambición podía destruir los lazos de sangre más sagrados, dejando un rastro de terror y apodrecimiento que manchó el nombre de la familia para los siglos de los siglos. La casa de Borgia, mi gente, personificó una era en que el renacimiento y el poder se mezclaban con una moralidad que se curvaba a los intereses de la ambición. Son un estudio de caso perfecto sobre cómo el poder absoluto puede corromper y llevar a la decadencia humana en sus formas más extremas, dejando un rastro de terror y apodrecimiento que manchó la historia de la Iglesia y de Italia. Este rollo de los Borgia es un recordatorio de que incluso bajo el manto de la santidad, la putrefacción puede infiltrarse y devorar todo a su paso, un legado que te deja pensando y con el Jesús en la boca. El legado de la familia Borgia, a pesar de su corta duración como poder dominante, fue tan impactante que su nombre sigue siendo sinónimo de corrupción y amoralidad. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de un poder sin límites morales, una lección que resuena hasta el día de hoy. Las pinturas a óleo de estos personajes, por más que intenten glorificarlos o suavizar sus rasgos, son testigos silenciosos de un periodo donde el apodrecimiento del alma y del cuerpo se hizo visible en las más altas esferas, un circo de la vida que se desarrolló en el corazón del Vaticano. La memoria de los Borgia, aunque controvertida, se mantiene viva gracias a su impacto en la política, la religión y el arte del Renacimiento. Fueron mecenas de grandes artistas, pero también figuras que no dudaron en recurrir a la violencia más extrema para alcanzar sus metas. Esta dualidad es lo que los hace tan fascinantes y a la vez tan aterradores. Las pinturas a óleo que los retratan son la prueba de su poder e influencia, pero la historia que les contamos aquí en la trama del saber es la que revela el verdadero pudrimiento que se escondía detrás de cada pincelada de gloria. La caída de los Borgia tras la muerte del Papa Alejandro VI fue tan dramática como su ascenso, mostrando cómo la consolidación del poder dependía directamente de la figura del patriarca. Sin su liderazgo, el imperio familiar se desmoronó, sus ambiciones se frustraron y sus enemigos, antes aplacados, se levantaron. Es un ejemplo de cómo una dinastía, construida sobre cimientos de arena y decadencia moral, no podía perdurar sin la mano que la controlaba. Las pinturas a óleo de sus triunfos de repente se volvieron sombras de un pasado fugaz. El Renacimiento italiano, con toda su magnificencia artística y cultural, también tuvo su lado oscuro, y los Borgia son el reflejo más crudo de ese lado. La belleza de las obras de arte contrastaba con la brutalidad de la vida cotidiana y la inmoralidad de los poderosos.
Este período, lleno de genios y villanos, nos muestra que la decadencia y la putrefacción son parte inherente de la historia humana, sin importar el brillo superficial. Las pinturas a óleo de esta época son un testimonio de la luz y la sombra que coexistían en un mismo lienzo. La familia Borgia, con su audacia y su crueldad, sigue siendo un tema de debate y fascinación. ¿Eran simplemente productos de su tiempo o empujaron los límites de la moralidad a extremos inauditos? La verdad es que fueron un poco de ambos, un reflejo de una era donde la ambición desmedida podía justificar cualquier medio. Su historia es un abrazo de oso que te estruja el alma y te hace pensar en cómo el poder, si no se maneja con ética, puede llevar al apodrecimiento más profundo y a la caída más estrepitosa. Y así, mi gente, la saga de los Borgia llega a su fin. Pero su legado de poder, pecado y apodrecimiento sigue resonando en los pasillos del Vaticano y en las calles de Italia. Nos recuerdan que, en la historia, la verdad a menudo es más extraña y más impactante que la ficción. En la trama del saber, seguiremos desenterrando estas historias, mostrando cómo las pinturas a óleo son solo la superficie de un drama mucho más complejo y humano. ¡Órale! Manténganse bien clavados en nuestro canal, porque lo que viene les va a sacar un buen ¡qué bárbaro!